Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Es cierto que no todos los 11 millones de hondureños toman un avión en San Pedro Sula, en Palmerola, para decir solo 2 aeropuertos. Pero cada día hay una gran cantidad de hondureños que sí toman aviones, que sí viajan al exterior y buscan el precio más barato. Y después de lo que ha ocurrido este fin de semana, miren ustedes, las repercusiones van a ser enormes, por eso es que hoy vamos a abordar ese tema. El cierre de Spirit Airlines golpea la conectividad aérea de Honduras con Estados Unidos. ¿Saben ustedes que solo en San Pedro Sula la aerolínea sostenía unas 17 frecuencias semanales hacia Fort Lauderdale, Orlando, Houston y Nueva Orleans a la semana? 17 vuelos desde San Pedro Sula a esas ciudades de Estados Unidos, bajo una proyección conservadora de 100 pasajeros por vuelo. La pérdida anual rondaría aproximadamente los 88,000 pasajeros saliendo del país. Y la pérdida de los ingresos aeroportuarios. Fíjense que a mí me preocupa tanto el hondureño que viajaba en estas líneas aéreas como Spirit de costo barato. Me preocupa el desafío que tienen ahora los aeropuertos y sobre todo los concesionados. ¿Cuánto se cobra por salir del país? Como 34, 35 dólares, ¿verdad? 47. 47, caramba. Me había quedado desfasado. Y coincide con que hace 3 años no vuelo. No quiero viajar. Cada día más rural. Mi satisfacción es andar por tierra. Ya ni sabía cuánto pagábamos por salir del país. A nivel nacional, el impacto podría alcanzar 24 frecuencias semanales. Porque con Spirit no solo volaban los sanpedranos y toda la gente de esa región del país. Tegucigalpa había una gran cantidad también de vuelos de Spirit. Les repito este dato, ustedes me corrigen, ya me corrigieron la primera vez con la tasa aeroportuaria, me pueden seguir corrigiendo. A nivel nacional el impacto podría alcanzar 24 frecuencias semanales. O más. O más. Cerca de 125,000 pasajeros al año y alrededor de 4.3 millones de dólares en ingresos directos por tasa aeroportuaria. Así es. 4.3 millones de dólares en ingresos directos por tasa aeroportuaria, sin contar empleos directos, servicios tercerizados, transporte, turismo, remesas familiares en especie y el posible encarecimiento de los boletos por menor competencia. Y esa es la economía, pues así funciona. ¿Cómo no quisiera yo que Avianca, que American dijeran, no, vamos nosotros a mitigar el impacto económico que tendrán los vuelos de los hondureños hacia ciudades de Estados Unidos, bajando las tarifas para los hondureños que vuelen en Avianca o American hacia ciudades de Estados Unidos? Hasta yo me río de lo que estoy promoviendo. Así es la competencia. Terrible, terrible. A menos competencia, más se encarecen las cosas.
¿Cómo no quisiera yo una tercera empresa celular en Honduras para componer no para componer, porque dan un buen servicio, yo no lo niego, para abaratar los costos. Entre más competencia hay, al menor precio y al mejor servicio, más bajan los costos. Pero ahora se nos va a poner terrible esto con las líneas aéreas. El impacto final dependerá de cuán rápido otras líneas u otras aerolíneas llenen el vacío. ¿Hay alguna aerolínea que se llame Frien, amigos? O... No. No, pues no hace. Yo me he metido a investigar. Parece que hay una compañía de bajo costo. ¿Es Allegiant? Que va a tratar de mitigar, ya te la voy a decir, que va a tratar de ocupar el vacío de esta Spirit. De eso se trata el programa. Serían buenas noticias. Ahí tengo el nombre, que ya andan viendo cómo por lo menos mitigan el problema de los vuelos semanales de San Pedro Sula a esas ciudades de Estados Unidos. Aquí tengo el nombre y me sorprendió. El impacto final dependerá de cuán rápido otras aerolíneas llenen el vacío. Ya, Frontier. O Frontier. Ya anunció vuelos Orlando-San Pedro Sula, pero todavía queda por ver si el mercado recupera toda la capacidad perdida. O sea, el cierre de esa empresa Spirit, pero para que todos sepan, como no todo el mundo vuela, ¿por qué cerró Spirit? Y aquí yo doy los insumos para entrar al debate, primero con la pregunta de Luz Madrid. ¿Qué pasó con Spirit? ¿Por qué quebró? Miren, Spirit quebró por una mezcla de deuda, costos altos y falta de dinero fresco. El último préstamo que intentó conseguir fueron $500 millones y esta vez no los consiguió y se vino a la quiebra. Sencillo, estos son los factores. No ganaba dinero desde 2019. Desde ese año no ganaba dinero esta empresa. Venía débil desde la pandemia. Su modelo de ultra bajo costo se agotó. Cobraba barato, pero dependía de llenar aviones y vender extras. Subieron los costos, especialmente combustible, aviones, mantenimiento y personal. Y hay otro factor que hizo que le pasara esto a Spirit. La competencia le copió parte del modelo. Aerolíneas grandes ofrecieron tarifas básicas y le quitaron clientes. Aunque después todos los que viajaban a bajo costo en las aerolíneas grandes con esas marcas poderosas se quejaban del pésimo servicio que les daban. Preferían un servicio limitado en Spirit a que las grandes líneas les cobraran barato, pero los trataran como viajeros de segunda y tercera categoría. ¿Cuánto reclamo de gente en Estados Unidos yo no escuché en los últimos tiempos? Porque decían que se sentían como viajeros de segunda y tercera categoría cuando viajaban en vuelos baratos en esas grandes líneas. El intento de fusión con JetBlue fue bloqueado en 2024 y eso le quitó una posible salida financiera a esta línea aérea, a ese avión amarillo que tantas veces vimos despegar y aterrizar ahí en Palmerola. Entró 2 veces en bancarrota, primero en 2024, salió en marzo de 2025, pero volvió a caer en agosto de 2025. Finalmente no consiguió suficiente y terminó suspendiendo operaciones el 2 de mayo de 2026, el sábado anterior. Creo que ya con esto entendemos el panorama. Es decir, la empresa como tal no es nuestro problema. El problema es que una empresa de esas que hacía 17 vuelos semanales a nuestro país, ¿o cuántos son más, verdad? 24, perdón. Entre Palmerola y San Pedro Sula, deja de operar. Y a mucha gente prefería esa línea aérea por el costo. Si yo tengo familiares, ¿y en qué vas a viajar? En Spirit. ¿Y para dónde vas? Y uno tenía la sensación que viajando a bajo costo, los aviones tenían menos mantenimiento. Yo así pensaba, nada que ver.
una línea de bajo costo en Estados Unidos, el mantenimiento es similar al que le pueden dar a los aviones de American, de Delta o de cualquier otra línea aérea. El viaje estaba seguro, solo que el boleto costaba menos y eso es lo que la gente prefería. Y ahora los hondureños se quedan sin esa opción. Los aeropuertos van a recibir menos en tasa aeroportuaria. Lucecita Madrid, la pregunta que tenemos para hoy aquí en Frente a Frente, por favor. Bienvenida, buen día. Muy buenos días. Compartimos con ustedes la pregunta de hoy para que pueda opinar en el transcurso del foro. ¿Cree usted que tras la salida de Spirit Airlines, viajar entre Honduras y Estados Unidos se volverá un lujo? Esa es la pregunta de hoy. Nuestro número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065. Ahí usted puede enviar sus mensajes, sus comentarios y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. ¿Cree usted que tras la salida de Spirit Airlines, viajar entre Honduras y Estados Unidos se volverá un lujo? Envíenos sus mensajes. Frente a Frente presentó el tema del día. Pero ni aún así. Hoy tenemos al director ejecutivo de la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios S.A. e ISA, don Roberto Canaguati. Vamos, Roberto, nos ponemos de pie para saludar. Mucho gusto. Muchas gracias por la Placer de invitación. tenerlo aquí en el programa. Igual a don Peter Fleming, especialista en estrategia de conectividad aérea y gestión aeroportuaria. ¿Qué tal, Peter? Gusto verlo. Gracias por haberme aceptado. No, sé no. que los dos tenían una agenda apretada, pero aceptaron venir a Frente esta mañana. Eric Spear, ya es la tercera vez, ¿verdad, Eric? La tercera o cuarta vez. Por teléfono varias veces. Sí. Él es el presidente del Consejo de Administración de Aeropuerto Internacional Palmerola. Bienvenido, Gracias por la Eric. invitación. Deje de suspirar, don Roberto. Ya a ver que esto se va a arreglar. Y te sentís Poco a suspirando poco, a ti también. poco ¿ah? a poco se verá Poco arreglado. a poco. Y no digamos, Eric. Sí. Sí. Claro, claro. Si es que en la concesión de aeropuertos se establecieron techos, metas, en función de que se volviera rentable el negocio. ¿Cree usted que tras la salida de Spirit Airlines, viajar entre Honduras y Estados Unidos se volverá un lujo? Fue lo primerito que pensé yo. Ya, hay que gastar ahora más de $1,000 para viajar a Miami. ¿Y cuál era el promedio de Spirit? $245, $250. O sea, realmente, Renato, y gracias por la invitación. Yo creo que... Pero deja todo a la expectativa para después que regresemos de la Claro, primera pausa claro, comercial, claro. por favor. ¿Se imaginan ustedes? Después de estar pagando un promedio de $250 para viajar a Miami o a otra ciudad de la Florida, tener que desembolsar más de $1,000. Hay veces que es escandaloso el valor de esos boletos, viajando en otras líneas aéreas que no son de bajo costo. Venimos después de la pausa. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son las 7:18 de la mañana, ubicados desde el Juan Pablo II. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento por este sector. Si usted viene de la zona de la Vía Olímpica o del Juan Bosco, usted está viendo un tráfico bastante lento. Si usted viene por la rotonda donde está ubicado el puente del Papa Juan Pablo II, entonces puede buscar otra vía alterna. Asimismo, si usted viene del sector de la calle de la Salud y se dirige hacia el centro cívico o hacia la Vía Olímpica o hacia sus alrededores,
o si va para las Lomas del Guijarro, el tráfico también es bastante congestionado, por lo tanto puede buscar rutas alternas si va para una zona de estudio o de trabajo. A las 7:18 de la mañana en el Juan Pablo II, este es el tráfico vehicular para frente a frente en cámaras de Cristian Muñoz. María Fernanda Rodríguez les informó. Buenos días. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Randy Llantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Recuerde el tema del día. ¿Cree usted que tras la salida de Spirit Airlines, viajar entre Honduras y Estados Unidos se volverá un lujo? Envíenos sus comentarios 9773-6065 y Frente a Frente HN. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Primero un comentario general de nuestros tres panelistas esta mañana. Así, un comentario breve, general, de lo que se nos viene con el cierre de una empresa de bajo costo, una empresa aérea de bajo costo de los Estados Unidos que tenía 24 frecuencias o vuelos entre ciudades de Estados Unidos, San Pedro Sula y Palmerola. Y comienzo con el director ejecutivo de la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios S.A. EISA, don Roberto Canaguati. Bueno, primero, este cierre de la empresa nos va a causar una conectividad a nivel de los dos aeropuertos enorme, porque... Impacto negativo. Impacto negativo completamente. Y segundo, el costo de los boletos aéreos de por sí ya empezó a subir a causa del Mundial y ahora a causa de Spirit. Entonces va a ser difícil empezar a tratar de conseguir líneas aéreas que vengan al país con un bajo costo como JetBlue, que aumente su frecuencia en San Pedro, ¿verdad? Más o menos por ahí va a andar de difícil. Por ahí, dice don Roberto, nada menos que con el valor de los pasajes, la limitación de conexiones. O sea, hay que andar buscando líneas aéreas para conectarse y que nos lleven a una ciudad de la Florida, por ejemplo, al menor precio posible, porque entre más conexiones hay para llegar a un destino aéreo, más barato se vuelve el pasaje. Pero a quien le gusta, yendo a Miami primero, ir a San Salvador, y que le digan, después tiene que ir a otro aeropuerto. A nadie le gusta eso, ¿me? Si donde más sufre uno con los vuelos es en los aterrizajes y despegues. Peter Fleming, valoraciones primarias tuyas, Peter, por favor. Yo creo, Renato, y gracias por la invitación, yo creo que hay, además de un tema de precio, costo bajo para volar, porque obviamente Spirit tenía un segmento de mercado bien interesante, que era prácticamente gente que viajaba a bajo costo, sí, niveles económicos bajos, el encomendero, ese tipo de personas. Creo que también hay un tema importante y que hay que relevar, y es la confianza del pasajero. Hoy al pasajero le va a dar miedo comprar en estos modelos de negocio, porque son muy inestables, o sea, de la noche a la mañana cierran una operación. Sí. El segundo es que obviamente perdemos conectividad. El índice de conectividad de Honduras va a caer radicalmente, porque eran 4 destinos en Estados Unidos, lo que está perdiendo San Pedro Sula, en el caso de Palmerola es 1. Y hay otro tema importantísimo, que es el hecho de que obviamente va a haber monopolio en las rutas. Una sola línea operando al precio que quiere, ¿cierto? Y el número de frecuencias va a bajar y eso nos afecta a nosotros porque va a haber menos oferta ante una demanda que ya estaba generándose en el país. Entonces, aquí empieza un movimiento interesante de ver cómo el país, como industria todos, buscamos alternativas para solucionar o para empezar a mitigar este impacto. Porque no crea que esto va a ser de una semana, no, estamos hablando que va a irse viendo en el tiempo cómo se va a ir planteando. Y como le digo, yo creo que hay un tema importante. Si yo viajaba, si yo era, digamos, de nivel socioeconómico medio bajo hacia abajo, y viajaba 2 veces al año, ahora posiblemente viajaré cada 2 años una vez.
Y te imaginas los encomenderos. ¿Cuáles son los encomenderos? Esos que subsisten y hacen su vida viajando frecuentemente en esta línea a los Estados Unidos para traer encomiendas de los indocumentados hondureños. Yo no sé si les sale más barato esta modalidad que otras, pero hay mucha gente que ha sobrevivido en los últimos años como encomenderos, viajando entre Tegucigalpa y ciudades estadounidenses para traer encomiendas de los nuestros allá. O llevando productos. Correcto. Queso, o sea, hay una industria muy fuerte, hay un negocio muy fuerte. Y ellos se van a ver también bastante afectados. Entonces, como le digo, es más también que un precio. Hay varias variables que las vamos a ver hoy. Sí, Eric Spear. Eric es el presidente del Consejo de Administración de Aeropuerto Internacional Palmerola. Así como la empresa que administra, que es estatal, el Villeda Morales de San Pedro Sula, así está el privado en este momento midiendo y calculando cómo le va a ir ahora que no van a tener estas frecuencias de esta línea aérea. Sí, Renato, como bien lo dijeron los antecesores, don Roberto y Peter, esto es un problema que no solo afecta a un aeropuerto, afecta al país. Y los más afectados en este momento es la zona central, zona sur y oriente. ¿Por qué? Recordemos que Spirit entró a este mercado cuando abrió Palmerola. Eso nos permitió que estos mercados abarataran los costos. Sí. Ese es un impacto que va a sufrir, que está sufriendo ya este mercado central, sur y oriente del país. Pues en San Pedro Sula, Spirit ya data del 2007, 2008 creo que empezó operaciones. Sí. Tenemos que buscar como país tenemos que buscar alternativas. Tenemos que sentarnos todos bajo la autoridad de la JAT, la autoridad del gobierno, a buscar estas nuevas alternativas que no solo van a impactar a los aeropuertos, impactan a la economía, impactan al turismo, impactan las empresas que dan servicios en los aeropuertos. O sea, esto es un problema estructural que tenemos que sentarnos con cabeza fría y, como bien lo dijo Peter, buscar soluciones. Cómo mitigar ahora y a largo plazo cómo vamos a enfrentar esto. Spirit para Palmerola el año pasado fue una de las aerolíneas o la aerolínea número 1 que más pasajeros sacó de Palmerola. Ya al inicio de este año pues fueron disminuyendo las frecuencias por los diversos problemas que hubieron, sí. Pero repito, el mercado más afectado es el mercado centro-sur-oriente de Honduras. Sí. Sí hay razón de estar preocupados y de convertir este tema en un problema nacional, Vamos a hablarles ahora con los datos duros, los datos que matan relato y el por qué Honduras debe dialogar entre todas sus fuerzas internas en materia de aeronavegación, de cómo mitigar el impacto que deja esta línea aérea que se va porque cayó en bancarrota. Y no crean que fueron las frecuencias aéreas a Honduras la que la hizo fracasar. No, esta línea viajaba por todo el continente. No. Viaja sencillamente porque cobraba barato, tenía su modelo, cómo mitigar, cobrar barato, pero los factores de combustible y otros factores hicieron que ya el modelo como tal, incluido que las grandes líneas aéreas, dijeron, esta empresa nos está quitando pasajeros, porque la gente viaja con ellos, la gente que no le gusta pagar mucho, viaja con ellos, y entonces compitieron con Spirit. Y al final la empresa buscó 2 reforzamientos financieros para flotar. Y flotó. Ya el tercero, ya nadie le quiso prestar $500 millones. Y ahí el problema que tenemos ahora nosotros, los hondureños. Es un problema, claro que es un problema. Si usted que no viaja dice, y a mí qué me importa si yo no viajo, nunca he viajado, ni conozco un avión. No, y los que viajan, y la infraestructura interna que hay aquí en el país. Así que les sugiero esta pausa comercial antes que nuestros panelistas entren con gráficas, con detalles, con información, a reflexionar sobre la repercusión que esto tiene para Honduras.
redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Renato, el problema principal es de velocidad porque en El Salvador hay un aeropuerto moderno. Si no hay una reacción rápida, Honduras pierde competitividad, escribe este televidente. El dicho es claro, lo barato sale caro. Yo viajé una vez solo para venirme porque solo ahí encontré vuelo, pero mi línea favorita siempre fue American, por más segura en todo. Otra opinión, esas son las consecuencias cuando no se cobra lo que verdaderamente debe cobrarse. El populismo en todos los sentidos es malo. Vamos a ver más opiniones. Esta es la oportunidad para que llegue Frontier u otras empresas. Hay temas más importantes en el país, Renato. Solo les pongo un ejemplo. Es como los que visitan un restaurante fino, un restaurante normal o un restaurante de barrio. Al final es restaurante. Spirit era una baronesa. Usted creó que viajó en los 60. Usted creó que viajó en los 60 y 70 en ella. Un tema bueno es que comemos los hondureños cada día con todo caro. Escribe este televidente. A través de X también opinan. Sonia. Necesitamos competencia para que los precios bajen. Además, necesitamos que el gobierno baje ese impuesto a los tickets que cobran un 200% más y me parece un robo descarado si la tarifa de avión es de 2.000 empiras. El gobierno cobra 3.500 de impuestos pagando 5.500 para viajar a Miami. José Mario. Cocanaguati, eso, voy a contrastar esos números. Que la tarifa aeroportuaria algunas veces es más cara que el costo del boleto aéreo, dice esta televidente. No. Bueno. Depende mucho. Vamos a contrastar esta información, pero muchas gracias por escribir. Siga, continúa. José Mario escribe problemas globales, mitigaciones locales adaptables, comenzar convocatorias para ampliar la conectividad, plan de incentivo de operación. No solo será un lujo viajar, aumentarán costos en enviar y recibir mercadería a través de encomienderos, servicios que usan muchos hondureños. Edgardo Mejía opina, los precios de los boletos aéreos incrementarán 3 razones. Número 1, precio del combustible para aviones al alza. 2, al reducirse el ancla de precios bajos, las demás líneas aéreas tienen menos presión para competir por precios. 3, las tasas aeroportuarias de las más altas de la región. Alan Alvarenga escribe, eso ya es un lujo, empezando por los impuestos de salida, luego los precios de los pasajes aéreos muy altos. Aquí, Aeronáutica Civil está de adorno porque ninguno de nuestros aeropuertos tiene la capacidad de demanda. Apenas tienen los certificados de aeropuertos internacionales. Raúl Blanco escribe, el retiro y cese de operaciones de Spirit Airlines, anunciado el 2 de mayo de 2026, genera un impacto económico directo estimado en $4.7 millones anuales para el sector aeroportuario de Honduras, salida del principal competidor de bajo costo. Carlos Zelaya escribe, ¿acaso no lo es? Estas son algunas de las opiniones, sigue escribiendo a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Dato mata relato. Dato mata relato. Y en este caso, dato nos hace ver la repercusión que la quiebra de una empresa aérea estadounidense tiene en Honduras. Por favor, Peter Fleming. Ok, bueno, básicamente creamos una evaluación del impacto que tiene la suspensión de operaciones Spirit. Si pasamos al siguiente gráfico, donde podemos ver el perfil de la línea aérea, que es un tema importantísimo, que usted lo dijo muy rápido. Sigamos al siguiente. Básicamente la línea de tiempo inicia en el año 92. En el 2007, increíblemente, toma el modelo de Ultra Low Cost Carrier, o sea, que rompió los esquemas. Es el año de iniciación de operaciones a Honduras. Ese mismo año. En el Vidal Morales, ¿verdad? En el Vidal Morales, o sea, 19 años operando en Honduras. Obviamente enfrenta la crisis del 2020, la primera fusión fallida con JetBlue y con Frontier, que no pudieron dar acuerdo, gracias a que una corte no les aceptó por competencia, y se apega a la primera quiebra, y obviamente en mayo de 2026 quiebra, pues se va al cierre. Pero hay que ver que esta línea de trayectoria histórica está hablando de una línea aérea que comenzó en el 92, termina en el 26, o sea, no era una línea aérea nueva.
había entendido el mercado, había ajustado los precios para que los grandes... 34 años. Para que los grandes bajaran y de alguna forma los estranguló. La siguiente, si podemos verla. Si vemos también lo que usted decía, no era una línea aérea sencilla. Solamente Spirit de Fort Lauderdale a Latinoamérica tenía cerca de 348 vuelos semanales. A Colombia, Belice, Guatemala. Acércate, por favor, y que nuestra producción esté atenta cuando... El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú, México. O sea, no es un problema, y aquí sí quiero ser muy enfático, no es que Honduras perdió Spirit. Todos perdimos Spirit. Correcto. Es Latinoamérica, la línea aérea cerró. Todos estos países. Y mire, en Colombia son 6 ciudades, con hasta 3 y 4 diferentes ciudades que conectaban. O sea, la pérdida en Colombia es, y además, ya Colombia está haciendo un plan de rescate. Plan de rescate al tráfico, no a los pasajeros, al tráfico, porque impacta mucho. Sigamos la siguiente. Entonces, las causas del cierre de operaciones. Vamos a entender un poquito esto, Renato, y es la estructura de costos de una línea aérea. El 40% del costo de una línea aérea operar es el combustible. Luego le siguen otros costos que son 5%, que son costos básicamente de aterrizajes, despegues, que todo el mundo dice que los aeropuertos, no, esto es lo mínimo. El costo comercial, la comercialización, los cargos aeroportuarios, que es más o menos el 10%, tripulación y personal, que es otro 10%, mantenimiento el 15%, y muchas de estas empresas no tienen aeronaves propias, sino que hacen leasing, entonces es un 10%. Entonces, si vemos el combustible, 40% de su costo, que no puede controlar, sí. ¿ok? Y que hoy, obviamente, por la guerra del Golfo, esto se vio afectado. ¿Tú crees que eso terminó de matar a Spirit? Veamos la siguiente. Alza y esa guerra del Golfo. Veamos la siguiente. Ok. La siguiente gráfica. Ya viene, no te preocupes. Ahí está, aquí lo va a ver. Y esto es impresionante. Este es el comportamiento, la evolución del precio del jet fuel. En mayo del 2025 estaba por debajo de los $2.45 por galón. Hoy está por encima de los $4 por galón. Entonces, ¿qué pasa? El combustible de los aviones. De los aviones. Entonces, está hablando que es obviamente, usted tiene el 40% su costo ahí y se le dispara más del doble. Sí. Es un costo que usted no... 100%. Que no lo puede ver. ¿Qué hace? Un efecto tenaza. Mientras la línea aérea sigue subiendo, él no puede subir las tarifas porque es ultra low cost. No puede trasladarlo. Claro. Entonces lo absorbe. Legalmente no puede trasladarlo. Competitivamente no lo puede trasladar. Ah, bueno, ok. Entonces todos sus vuelos, en 2016, prácticamente estaban en pérdida. Y lo más triste es que, y esto es un tema de la industria, no es de Spirit. Hoy, llenar un A320 representa 70% más que hace un año. Esos son los aviones de Spirit, de los vuelos para acá, el 320. Sí, pero como le digo, este no es un problema. Airbus. Ojo, esto no es un problema que solo Spirit va a tener o tiene. Lo está teniendo la industria en general. Claro. Todas, American, United, Bell, todas las líneas aéreas. Entonces, las que son más débiles están sufriendo esto. La siguiente, por favor. Toma agua, no te preocupes, toma agua, Peter, tranquilo. A todos nos pasa eso. Entonces, si vemos las causas, el aumento del jet fuel, variable externa imposible de controlar. Los márgenes reducidos, porque obviamente pierde, ya no tiene margen para poder sostener una operación y empieza en pérdidas. Los altos costos operativos, personal, aeropuertos, todo esto tiene un impacto directo en su plan de recuperación. Es como usted sale de la quiebra y dice, bueno, vamos a salir y este es mi plan de inversión. Y este es mi plan de gastos. Pero si el combustible se eleva al doble, no puede cumplirlo. Es imposible. Y obviamente el endeudamiento. Ya no tenía margen de maniobra para endeudarse más. Sí. Bueno, de hecho le rechazaron los últimos $500 millones que pedía. Ya no podía, no tenía garantías. Y el gobierno americano. Ya no había garantías. Renato, Sí. ¿cómo? Sigamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo nos impacta en Honduras? Y entonces empezamos a analizarlo bien. Primero estamos hablando que en San Pedro Sula eran 18 promedios semanales. Con Flor del Orlando, Houston, Nueva Orleans. Palmerola, 7 promedios mensuales antes de este año, porque dicen que empezaron a rebajar mucho. No, semanales. Semanales. Sí. Y a Fort Lauderdale y Houston. Inicialmente inició hasta Miami. Yo abrí Palmerola y hasta volamos a Miami. Pero una línea aérea que creyó en Honduras. Es cierto, eso es cierto, y hay que rescatarlo. Sí, creyó en hay que Honduras. rescatarlo, creyó en Honduras. Claro. Creo que era el país con más frecuencias semanales. Claro. Honduras, ¿verdad? Sí, de Centroamérica sí.
A Guatemala tenía un vuelo, a El Salvador tenía un vuelo, a Costa Rica tenía 2 vuelos. Semanales. No, digamos, tenía frecuencias más o menos 7 en cada uno de los países, pero tenía una sola ruta, Fort Lauderdale. Con nosotros tenía un abanico más grande. Sí. Sigamos la siguiente. Entonces, aquí le voy a dar a Roberto, porque este es el impacto financiero que San Pedro Sula. Miren el impacto que esto tiene en el Villeda Morales de San Pedro Sula. Don Roberto Canaguati, que es el director ejecutivo de la EISA, Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. Bueno, a nivel del Ramón Villeda Morales, no, nada más, usted puede ver aquí el año 24, 25 en comparación nada más. Estos son los servicios aeroportuarios que nos pagaba Spirit. Esto es la tasa de impuesto que pagaban. No, ¿Ok? Los servicios aeroportuarios son despegue, aterrizajes, luces de pista, estacionamiento, etcétera, ¿no? Esa cifra de $511,532 con 51 centavos en el 2024, ¿eso es anual? Sí. Eso es anual. Es anual. Anual. En el 2025 se redujo a $433,000. Así es. Ok. Así es. Y estas son las tasas de impuesto que pagaban. Paga Los pasajeros. famosos $47. ¿Verdad? Anualmente, en tasa aeroportuaria, Spirit le dejó en el último año al Villeda Morales $5,429,833 con 36 centavos. Solo por el impuesto. Solo por el impuesto. Este es el arrendamiento de las oficinas. ¿Ok? Al año. Del back office que tienen ellos, etcétera. Nos vamos con el último año que tenemos cifras, $44,000. Este es el total que nos pagaron y que vamos a dejar de percibir este año. Pero si usted se fija, redujo con el aspecto del año 24, porque Sí. aquí estaba mucho mejor Spirit. Aquí ya pasó la primera quiebra, empezó a reducir frecuencias. Sí. O sea que realmente esto es lo que está dejando de percibir anualmente. $7,549,968. Y este es el total de pasajeros en comparación de un año con otro. Solo en San Pedro Sula, en el 2024, en el aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula, viajando con Spirit, 140,131 pasajeros, bajó a 102,574 en el 2025. O sea que bajó 26% solo del 24 al 25. Y ahí comenzaba a preocupar Y ahí Spirit. comenzaba a bajar su frecuencia. Sí. Aquí llegamos a tener en el 24 hasta 28 frecuencias semanales. 7 de cada uno de los aeropuertos que recibimos, de Orlando, de Houston, Fort Lauderdale y Nueva Orleans. New Orleans. O sea, de 28 pasamos ahorita, antes de quebrar, a 7 frecuencias. Sí, 3 de Fort Lauderdale y 4 de Orlando. ya estaba agonizando. Ya estaba agonizando. Sí. ¿Verdad? Esto de aquí es lo de estos 2 meses, marzo y abril. Esto es lo que dejamos de percibir nosotros, que yo creo que ya... $701,243 con 82 centavos en los últimos 2 meses. Esos 2 meses. ¿Qué que meses? creo ¿Qué que meses? Marzo y abril. Marzo y abril. Transformámelo a lempiras, por favor, rapidito, Peter. Son Estamos 7, hablando Esos de son más o menos casi 20 18 millones de lempiras. 20 ya le digo. millones de lempiras. Ya le digo. No, 14, 15 millones de Vamos a lempiras. ver. Bueno, pero en Honduras, una Sí, empresa que sí. deje de recibir al mes esa 18 cantidad millones de impacta. lempiras. 18, ¿verdad? millones. Claro. Entonces ya esto ya lo dejamos de recibir. No creo que ya lo vayan a pagar. En los últimos ¿verdad? 2 meses, En claro. los Ahora últimos tienen que 2 esperar. meses. Así es. O sea que el impacto para San Pedro Sula sí fue fuerte. Y Peter hablaba de 4.5 millones de pérdidas más o menos, pero En tasa aeroportuaria. sí, pero si nos vamos a esto, realmente fue más. Sin incluir Palmerola. Digamos la siguiente. Sin incluir Sí. Palmerola. Aquí no sin- incluye, solo este es solo San Pedro Sula. Sí. Esto solo es San Pedro Sula. La siguiente para que podamos ver. Hay una bien interesante y ahí está por ruta. Ahora, estos son los pasajeros que se manejaban en el 24, 25 y la variación. O sea, Fort Lauderdale era 52,000 en el 2004, bajó a 38,000 en el 25. O sea, el 26% redujo. Igual Orlando. Orlando pasó de 27,000 a 18,000. Ahora, hay una excepción que fue Nueva Orleans. Miren, Nueva Orleans subió de 28,000 a 30,000. El fenómeno. Cantidad de hondureños en Nueva Cantidad de Orleans. hondureños. Acuérdese que Nueva Orleans es una ciudad mucho más barata que ir a Miami o a Sí. Houston. Entonces, muchos viajaban a Nueva Sí. Orleans. ¿Y esta cuál es?
Este es Houston. Houston bajó también a 23,000. O sea, bajó. Este es el porcentaje de variación del 24 al 25. O sea, ya Spirit venía en caída. Esta me dijo que era Ese es Fort Orlando, Lauderdale, ¿verdad? Orlando. Orlando, que es otra ciudad con muchos hondureños. Así es, o sea, si usted mira, o sea, y eso era San Pedro Sula nada más, ¿verdad? Sí, solo a San Pedro Sula. Así es. Él se está refiriendo de hondureños que viajaban vía aérea entre San Pedro Sula y las ciudades estadounidenses. Así es. No estamos hablando de Palmerola. No, y en abril usted se fija que ya mira cómo cayó todo, ¿verdad? Estos 2 vuelos los cancelaron en marzo, entonces dejaron ya de volar en marzo. Y con esto terminó Spirit, con estas 2. Ahora, y esto era estertores que le llamamos a la vida humana. Ellos hicieron una proyección, que es más interesante. Esta era la proyección, si seguía Spirit como iba en declive, esto hubiera sido la proyección del año 26. O sea, en comparación a esto. Así como iba Spirit para abajo, ¿no? O sea, iba a transportar en de 52 hubiéramos pasado a 30,000, de 27 de 18 a 30,000, aquí hubiéramos bajado a 12,000 y Nueva Orleans solo 17,000. Así era insostenible una empresa aérea. Completamente. Ahí era insostenible. Así es. Sí. Así es. El siguiente. Estamos hablando solo de Palmerola, pero del Villeda Morales. Sí, pero la anterior, perdón, para ver. La pérdida proyectada era de 3.1 millones de dólares. Es la pérdida. Más lo de Palmerola, por eso hablamos de la cifra de 4,5. Pero esta es la pérdida de este año, si fuera esta la proyección. Pero si nos vamos realmente en un año normal, hubiera sido 7.5 millones de dólares. Era insostenible. Así es. La siguiente, para que podamos ir avanzando. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este cierre? Y ahí lo que usted decía, pérdida de confianza. El pasajero temor a utilizar este formato modelo de negocio por el alto riesgo que ahora representa. O sea, me va a dar miedo comprar un boleto porque hoy Renato, no solamente el pasajero que quedó varado, el pasajero que no salió. ¿Qué pasó con el pasajero que compró? Íbamos a una temporada alta, mayo, junio y julio. Gente que compró boletos. Sí, mundial de fútbol. ¿Quién les va a reconocer eso? Si el servicio al cliente de Spirit está cerrado. Y no dijo la empresa que lo van a reconocer. Sí, pero hay que esperarse. Hay que esperarse. Entonces hay que esperar cuándo usted recupere su dinero. La otra, aumento de tarifas. Al haber menos competencia, obviamente, va a haber aumento de tarifas. Eso no lo podemos negar. Pérdida de conectividad, la oferta de destino directo será menor, habrá monopolio en algunas rutas. Como lo había en Toncontín, ¿se acuerda? Miami solo volaba American y no hay. ¿Cuál es la ruta más rentable para las líneas aéreas desde Palmerola o desde el Villeda Morales? Miami, ¿verdad? Miami. Sí, esa es la puerta hacia los Estados Unidos de los hondureños, correcto. Y ahora, y en la caída de tráfico y frecuencia de viajes, que es lo que decía yo. A raíz de que la confianza se pierde, habrá un impacto en menos tráfico. Los pasajeros que usaban el modelo le tienen miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Tendrán menos opciones de viaje a bajo precio. Una. Y dos, en vez de viajar 2 veces al año, posiblemente ahora viajen cada 2 años. Sí. Puede pasar. La siguiente, por favor. Entonces, César, ¿qué acciones? ¿quiere intervenir? Deja que intervenga Eric. Cuando termine Peter, en la misma presentación, voy a dar los datos de Palmerola. Ok, no, excelente, correcto. Entonces, ¿qué acciones se recomiendan? Y aquí es donde empezamos a trabajar esto. Como decíamos, de una crisis siempre salen oportunidades. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Esta industria tiene eso, porque la industria, no esto es un caso aislado de Spirit. El precio del combustible va a seguir creciendo. Y otras líneas aéreas van a entrar en procesos de pérdida. Y ojalá que no sean líneas aéreas que operan en Honduras, porque si no vamos a tener más cancelaciones. Primero, declarar a Honduras un país de cielos abiertos. Le voy a comentar por qué. Porque la liberalización del sector lo que nos va a hacer es que nosotros como país le estamos diciendo a cualquier línea aérea, venga, aquí estamos con los cielos abiertos, no hay restricciones, aquí está su permiso de operación. Y para eso, quiero comentar que el abogado Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, cuando pasó esto y yo di los datos, me dijo, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer esto y se está trabajando ya una ley de cielos, de que Honduras se declare un país de cielos abiertos y hacer todos los tratados bilaterales con los países para empezar a generar gestión con las líneas aéreas. Y eso, mi pregunta es un poquito hasta ingenua, pero tratando de que todo el mundo comprenda, ¿y eso es bueno o malo para Honduras? Es bueno.
Nosotros, a ver, cuando un país tiene una línea aérea, abrir los cielos es difícil porque usted está dejando vulnerable a su línea aérea internacional. Ah, ok. Pero nosotros no tenemos. No la tenemos. No tenemos. Entonces nosotros tenemos que ganar líneas aéreas. Un poco lo que hace Costa Rica. Tenemos una para Guatemala, entiendo. Sí, pero es mínimo, Renato, es mínimo, o sea, es mínimo. estamos hablando del mercado norteamericano, Correcto. el mercado suramericano, Totalmente de acuerdo. o sea, el mercado europeo, o sea, líneas aéreas grandes. Y este es un tema interesante. Luego, replantear un mecanismo de incentivos más atractivo. Había la ley para aerolíneas de bajo precio, que le reducíamos un poco aquí, un poco allá. Perdónenme, la situación de la industria hoy es otra. Tiene un combustible caro, tiene costos operativos caros, está estrangulado el margen de ganancia de ellos. Hay que hacer planes de incentivos más agresivos. Ya con Roberto hemos empezado a palotear algunas ideas, pero hay que ponerlas en papel y verlas financieramente el impacto. Pero hay una gráfica que es interesante, que miraba Roberto y yo lo veía, y es cuánto representa el costo operativo ese de la operación aeroportuaria. Solamente es el 6,8% del total del ingreso. El negocio del aeropuerto no es cobrar el aterrizaje, el puente, es traer pasajeros. Es traer pasajeros. Ese es el negocio de un aeropuerto, el tráfico de pasajeros. Entonces, el volumen marca el grado de rentabilidad. Así es, Okay. así es. Entonces, y otra cosa es crear una mesa de crisis para el aumento de la conectividad aérea y la recuperación de tráfico. Lo tiene ahorita Colombia, ayer me llamaron de Ecuador, lo están haciendo en Chile, lo están haciendo en Argentina, lo están haciendo en todos lados, porque hoy por hoy, Renato, y uno de los temas es que vemos a las líneas aéreas todos los días en los aeropuertos. Sí. Pero en la industria de hoy, los aeropuertos de hoy, tienen una relación tan cercana con las líneas aéreas para ver e ir midiendo lo que está pasando. Nosotros tuvimos que haber puesto las alertas cuando empezamos a ver esa caída de frecuencias, esa caída de tráfico. Totalmente de acuerdo. Y ver, decir, Sí. se está cayendo esta, ¿qué le está pasando? En cualquier momento quiebra. Pero no podemos ser apáticos a eso. Había que buscar otras alternativas de otras líneas aéreas para reducir el impacto. Ahora ya lo tenemos. Entonces empecemos a definirlo, donde la máxima autoridad de aeronáutica civil de este país, que es la que rige la industria, debería liderarla con los operadores aeroportuarios. ¿Qué hacemos? ¿Qué descuento le podemos dar? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cuáles líneas aéreas vamos a atacar? Frontier está planteando aumento de frecuencias, listo, perfecto. Pero JetBlue también, y Avianca, ¿por qué no ir a sentarse con ellos? Es decir, a ver, ¿me vas a apoyar en esta crisis o me vas a terminar de hundir subiendo los precios? Es una conversación bien seria que hay que tener con las líneas aéreas. Y como le digo, hay un principio que yo siempre lo he dicho. Sin línea aérea no hay aeropuerto. Y si no hay aeropuerto, no hay línea aérea. Así de sencillo. Es un matrimonio que Entonces, tenemos que mantener. hay que viajar a caballo y a mula para Miami, vía México y toda esa frontera. Bueno, y adicionalmente, los diferentores, como decía también Eric, y creo que es el punto focal de esto, es los diferentes sectores de la industria debemos trabajar en forma unida. O sea, sin estar tratando de trabajar en islas, porque eso no funciona. Los países como Colombia, como Panamá, Costa Rica, acaba de llamar también a una mesa de trabajo, porque también les impacta. Colombia son 6 ciudades con 3 destinos, con 3 rutas por ciudad. Están hablando de 18 vuelos por 7, están hablando de una cantidad de frecuencias semanales brutal que se están cancelando. Y ya llamaron y se sentaron. O sea que comenzaron a visualizar este problema antes de que quebrara esta línea aérea. ¿Y Spirit. sabe por qué? Porque hace 2 años, ¿usted se acuerda de la quiebra de Viva Air y de Ultra? 2 líneas aéreas de bajo costo en Colombia que quebraron un mes una, otro mes otra. Entonces ya tuvieron el O sea, expertise. andamos un poquito atrasados en estas negociaciones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, a ver, nunca es tarde, Nunca es tarde. pero Sí. obviamente tenemos que entrar como país. Y entonces, donde usted dice, esto no es un tema aislado, que sí, yo vuelo, sí. Muchos de nosotros, hondureños, de niveles económicos medios bajos, tenemos parientes en Estados Unidos que se han ido a trabajar allá. Y obviamente en algún momento esas personas van a venir o uno va a ir. Pero ya con esos precios no se va a poder lograr. Peter, este no es un debate elitista. No. En estos tiempos que me venga un populista a decir que el tema de frente a frente hoy es un debate populista. Ese tipo sí que se quedó desfasado en el elitismo marxismo. No, porque por acuérdense favor, una cosa, este es un tema y estructural de estamos hablando país. así, hay gente que hacía negocio con este vuelo. Los encomenderos, los que llevaban productos nostálgicos. O sea, aquí estamos hablando de una industria importante. Y no nos mintamos. Hoy, gente de Spirit se ha quedado sin trabajo en Honduras.
Entonces, yo lo que entiendo que tú me estás diciendo que la única opción que nos queda es empezar a debatir si nos conviene, aunque ya tú estás convencido que nos conviene, país cielos abiertos. ¿Qué perdemos? Planes de incentivos fuertes. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer El Salvador, lo va a hacer Guatemala. Oíme, dime qué significa cielos abiertos. Vamos Cielos a ver, abiertos, para mire, que la gente se informe. A ver, el tema es el siguiente. La industria aérea tiene 9 libertades del aire, que le decimos en la industria, que son básicamente aspectos legales para que una línea aérea internacional venga aquí, protege a las líneas aéreas nacionales, para que no haya, por ejemplo, cabotaje entre ciudades y se protege un poco la industria nacional. Pero eso protege cuando existe una línea aérea internacional de bandera hondureña que viajara a Estados Unidos. Ok. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no la tenemos, por ejemplo, Costa Rica ya no la tiene, ya no tiene el AXA, abrió sus cielos a todas las líneas aéreas que quisieran llegar. Les ofreció incentivos a todas las líneas aéreas que quisieran llegar. En Costa Rica operan 29 líneas aéreas. Claro, hay que ver, todo esto por eso le digo, esto es un tema país. El Ministerio de Turismo de Costa Rica invierte $24 millones en imagen de país al año. El sector está bien estructurado. Hay mesas de conectividad, hay mesas de rescate, hay toda una infraestructura que se está trabajando. Esas son las mejores prácticas, Renato. Y las mejores prácticas tenemos que tomarlas. Porque si no, El Salvador lo va a hacer. Acaba de anunciar una negociación con Iberojet. En septiembre inicia operaciones Iberojet a El Salvador desde Madrid y desde Barcelona. Y usted se va a ver Permitime, cuántos... Sí. Iberojet, la que aterriza en San Pedro Sula. En Palmerola. En Palmerola, perdón. Va Ahora para El Salvador. viaja. ¿Y sabes cuánta gente del Salvador y de Managua, Nicaragua y de Nicaragua venían a volar en Iberojet para viajar a Madrid? Y no solo eso. Ya se nos reduce ese flujo de gente de Centroamérica. Entonces yo, como le digo, está también trabajando El Salvador con 3 operadores para traer rutas desde París. O sea, sí están trabajando. Y nosotros tenemos que venir y olvidarnos de egos y ese tipo de cosas. Oíme, y empezar a trabajar como país. Voy a traer mi teléfono porque estoy llamando a alguien del gobierno. Es que aquí cuando uno comienza a hablar de libertad económica, de liberalidad, ya comienza la gente que se quedó colgada a hablar. ¿Quieren privatizar todo? No, aquí no está. Espérame, sí, por eso voy. A eso vamos, con la energía eléctrica, vamos a lo de Guatemala, si no, no vamos a poder sobrevivir también. Espérame. ¿Quién está llamando? ¿El qué será? La directora de No, está llamando. ¿Tú me lo enviaste? Está llamando Belki Rodas. Ya sos en quién es Belki Rodas. Es la directora de la agencia de aeronáutica. La directora de aeronáutica. Ok, esto será después de la pausa comercial. Atentos. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes a través de WhatsApp. Un televidente escribe: el transporte aéreo internacional en Honduras se distingue por ser considerablemente más costoso que en el resto de la región. Y el reciente cese de operaciones de Spirit Airlines profundiza los problemas estructurales que afectan al sector por, número 1, altas tasas aeroportuarias, las más caras de Centroamérica. 2, competencia limitada y pequeño mercado. Existen un bajo volumen de pasajeros en comparación al resto de países. El desafío para Honduras se rompe ese círculo vicioso. Es romper este círculo vicioso. Las altas tasas ahuyentan a las aerolíneas y el bajo número de pasajeros encarece los costos por vuelo. Escribe ese televidente: la conectividad desde Palmerola con Fort Lauderdale en pocas horas valía la pena. En varias ocasiones escogimos Spirit, escribe ese televidente. Otra opinión: a lo mejor yo pequé de ignorante, pero he viajado desde el 2010 en Spirit Airlines. Sin embargo, a uno de pasajero que lleva maletas no le salía económico viajar allí porque todo se pagaba por aparte y altos costos. En otras aerolíneas la dan gratis, una maleta y su merienda en el viaje allí no daban ni la mano. Fíjate que yo le digo a esta pasajera, porque siguió prefiriendo Spirit, si le salía más barato con las maletas en otra línea, porque siempre era más barato Spirit.
¿O no? Sí. ¿O me equivoco? No, mire, incluso yo vi tarifas, bueno, cuando arrancamos en Palmerola salimos a $147. Obviamente el modelo era, le cobraban la maleta, le cobraban, si usted llegaba, no llegaba prechequeado, le cobraban el prechequeo, le cobraban el agua, yo solo faltó cobrarle el baño, pero realmente sí en algunas oportunidades salía mucho más barato. ¿El qué? El viajar en Spirit. En temporadas altas. Correcto. Y si usted lo compraba con antelación, encontraba muy buenas tarifas. Es que ahí la diferencia eran las temporadas. La diferencia eran las temporadas. Y la anticipación de un tiempo y usted hacía la reserva. O sea, si usted compró una semana antes en cualquier línea aérea, en cualquier parte del mundo. Ahora, seguramente no era enmiendera, pero cuando uno solo lleva su maletincito con la ropita, con la pijama, no tenés que pagar en eso. Y que conste, no. Yo, solo para información, es que le respondí así de esa manera a la señora. No. No. Me encanta que nos vea y que nos escriba, así escribiendo. Así es. Pero me parece que era ilógico que aún y cuando le cobraran las maletas, resultara más barato un pasaje en otra línea aérea comercial que en Spirit. Y ahora que no existe Spirit, con mayor razón digo, aquí no estamos promoviendo ni publicitando Spirit, si ya Spirit es finada. Busquemos a alguien más que cumpla el Obvio, espacio. eso es lo que buscamos. Que haga ese espacio con cualquier otra línea aérea que quiera bajarle los costos a la Eso es lo que buscamos, Lucecía. Un televidente más escribe, si fuéramos un país más serio, con estabilidad económica y política, ya tuviéramos otra aerolínea reemplazando a Spirit. Escriben los televidentes. Gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. A Peter ayer, Peter, ¿y tú crees que con $600 millones se puede poner una empresa aérea, una línea aérea en Honduras? Le dije. Sí, se puede. Sí, ¿verdad? Pero tú sabes lo que significa $600 millones, sí. Es muy volátil la aviación. No, es que alguien decía que por qué no sustituimos todo esto con una línea aérea en Honduras. Sí, lo que pasa es que también en los procesos de certificación, los procesos de permiso, no es algo, no es a corto plazo. Correcto. Mira, o sea, sí se la monta. Si se me los da, yo se la armo. Ok. Belki Rodas es la directora ejecutiva de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y está en comunicación con Frente a Frente. Belkis, ¿todo esto qué repercusiones tiene y cuál es la salida? ¿Cuál es la opción para mitigar, para volvernos resilientes, así como el cambio climático, a esta situación aérea que repercute en Honduras con el cierre ya de Spirit? Adelante, buenos días. Buenos días, don Renato. Belkis Escobar, mucho gusto. Primero que todo, agradecer la cobertura que se le ha dado a esta lamentable noticia para la industria de la aviación, que pues tiene un impacto significativo en la economía de Honduras y en el trabajo de muchas personas, que trabajos directos y trabajos indirectos que realizaba o que generaba la operación de esta aerolínea. Sé que ya hablaron de los datos de Spirit, pero quisiera recordar o quisiera apuntar que Spirit Airlines ha sido una empresa que operó en Honduras desde el año 2007, como bien lo manifestó Peter Fleming, y que mantuvo su continuidad de operaciones durante todos estos años hasta el 2025, con el último certificado de explotación aprobado en el año 2021, con una vigencia de 5 años que se le vencía el 28 de septiembre de este año. Los últimos itinerarios aprobados eran hasta el 31 de marzo. La empresa mantuvo o presentó un excelente récord de operaciones, de cumplimiento también, cumplimiento con las obligaciones con el Estado de Honduras y cumplimiento con sus itinerarios aprobados. Así que era una empresa que tuvo y deja un buen récord, al menos en un tema de cumplimiento con el Estado de Honduras. Sí, los datos son interesantes en relación a, por ejemplo, ya este último año. En total, desde el 2022 al 2026, la empresa movió 1.661.892 pasajeros entre entrada y salida de pasajeros. Ya este año, cuando la crisis de ellos estaba como se afianzaba más, vimos que en el mes de enero del 2026, en los reportes que nosotros tenemos de movimientos de salida de pasajeros en los dos aeropuertos en los cuales ellos operaban, Vieda Morales y Palmerola, tenían salida de 41.307 pasajeros en enero. En el mes de febrero, que fue como más brutal, movieron 13.760, o sea que bajaron de
41.000 a 13.760 en ambos aeropuertos. Ya en el mes de marzo solo reportaron 18.482 pasajeros en los dos aeropuertos entre salidas y entradas de pasajeros, que ya la crisis de ellos, como bien lo manifiesta don Peter y don Roberto, pues a nivel global se venía a venir. Sí quiero decirle que hemos trabajado conjuntamente con los dos operadores aeroportuarios, a quienes aprovecho la oportunidad para manifestarles mi agradecimiento desde el día 1. Ellos han colaborado en los dos aeropuertos para darle atención al usuario y al pasajero, ¿verdad? También tenemos los equipos de facilitación de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, también atendiendo por cualquier pasajero que se encuentre desubicado. La empresa sí manifestó por correo la cancelación de las operaciones y la cancelación de los vuelos que estaban previstos para el día sábado y los demás correos que ya tenían aprobados o que ya tenían boletos comprados, y ahí ellos hacen la oferta del proceso de reembolso a los pasajeros. Entonces, en los aeropuertos, por lo menos en Palmerola y Villeda Morales, no nos han reportado ni el operador del aeropuerto de ISA y PIA, y también los equipos de facilitación de la agencia, pues que nos han reportado una normalidad en las actividades. Y claro que si hay pasajeros con la duda o la incertidumbre, pues estamos también dándole la oportunidad a la empresa que pues cumpla con lo ofertado ahí, de que es el proceso del reembolso de los pasajeros. Manifestarle, don Renato, que Avianca sí se puso en contacto con el Estado de Honduras desde el día 1, bueno, incluso previo, cuando ya se veía que la crisis no se iba a superar en las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, y se puso a las órdenes del Estado de Honduras para hacer la movilización gratuita de los pasajeros con el pago de las tarifas, que ellos pudieran pagar las tarifas aeroportuarias. Es la aerolínea que se puso a la orden con el Estado de Honduras, y veo que también, según mis homólogos en Centroamérica, se puso a la orden también en la región. Ahora bien... Pero Belkis, Avianca me demostraría ese amor y afecto manteniendo un precio promedio para los pasajeros de esta región, porque Spirit fue fiable con los pasajeros hondureños. Sí. Ahora que Avianca demuestre que es fiable con los pasajeros de Honduras, manteniendo precios estables, que eso es lo bonito. Así es que uno cree en las decisiones de las empresas, ¿ve? Ahora, solo dime algo. ¿Cuántos hondureños se quedaron ahí en situación difícil porque habían adelantado el valor del pasaje para el Mundial de Fútbol y todo eso? Todavía estamos recolectando esa data nosotros, y a través de la misma oficina del señor presidente también se pusieron en contacto con los representantes de la aerolínea en Estados Unidos, y nosotros oficialmente como autoridad solicitamos el listado de los pasajeros, porque también hay un tema de verificar, ¿verdad?, cuántos pasajeros compraron y se quedaron con sus boletos comprados. Todavía estamos en ese proceso de recolección de data. Entiendo que también alguno de los dos operadores aeroportuarios hizo la misma solicitud y todavía no han obtenido la respuesta. No porque tenemos una data, hay venta de boletos según lo que hemos podido indagar hasta julio de este año, de personas que habían adelantado su boleto, pero al día de hoy todavía no tenemos esa data de cuánto fue que... La temporada alta. Mundial de Fútbol y temporada alta, Mundial de Fútbol y temporada alta. Sí. Ojalá que nos ayuden estas empresas grandes a mitigar este impacto y ayudar a la gente que fue fiel con Spirit viajando. Claro, y uno reconoce que Spirit fue fiel con los pasajes para con los pasajeros. Don Renato, es importante mencionar, como lo bien decía también el abogado Eric, que Spirit también estaba dirigido a un mercado de la población, que es una población con menores recursos también financieros, por el simple hecho que el Spirit notificaba por correo electrónico. La mayoría de gente, nosotros en las imágenes que tenemos atendiendo a los usuarios, es gente que viene pues de las zonas rurales o los pueblos menos desarrollados de nuestro país, y que era una oportunidad para viajar. Ahora bien, usted hablaba de qué podemos hacer o cuál es el desafío que tenemos ahora, y hablaba del tema de la política aérea de cielos abiertos. Honduras es un país que adopta la política aérea de cielos abiertos, de acuerdo a la misma, otorga restrictamente a todos los países con respecto a los servicios aéreos comerciales internacionales, regulares y no regulares, las 5 libertades del aire, desde la primera hasta la quinta reconocidas en el Convenio de Aviación Civil de Chicago. Entonces, Honduras tiene como base
la política de cielos abiertos bajo la limitación que reconoce hasta la quinta libertad del aire, como bien lo dice don Peter Fleming, y que estas libertades se otorgan también bajo el irrestricto, que sea recíproco entre los países, ¿verdad? ¿De qué nos habla don Peter Fleming? Ya don Peter Fleming nos habla de lo que está pasando en Sudamérica, países como Argentina, que están liberalizando el transporte aéreo y que están abriendo a reconocer sexta, séptima, octava y hasta novena libertad del aire. Eso significa abrir una serie de hechos o derechos a compañías extranjeras que puedan venir a operar con mayor libertad a nuestro país. Hablamos también en el tema de la octava y la novena libertad del aire, ya habla del cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Es la autorización que puede tener una línea aérea de un país extranjero a operar en un tercer país y mover 2 puntos internos o hacer movimiento nacional en 2 puntos internos de un tercer estado sin ser esta una aerolínea nacional. Es decir, cabotaje es permitirle que a una aerolínea extranjera se le permita, digamos, mover pasajeros entre Ceiba y Roatán. Entonces ahí es donde vienen las limitaciones que son generalizadas en Centroamérica, esa liberalización, porque pues hemos tratado o históricamente se ha venido protegiendo las aerolíneas nacionales, ¿verdad? Que es el mercado que ellos, como el mercado seguro para las aerolíneas nacionales. Sudamérica está liberalizando, Perú está liberalizando bajo acuerdos bilaterales, especialmente con países específicos, liberalizan, reconocen hasta la sexta y séptima. Muchos de los países de Sudamérica están liberalizando, haciendo prueba con el transporte de carga. Y otros países como Argentina, que venía de ser un país, y don Peter más adelante, porque sé que el tiempo es, pero creo que él puede hablar del hecho de Argentina, que fue un país totalmente proteccionista y nacionalista, y vino esa transformación de la liberalización completa, ¿verdad? Y no ha pasado nada, creo que Argentina es uno de los casos más especiales, que era muy nacionalista y proteccionista, y ellos han pasado por esta transformación. Chile y, como le decía, muchos países. Ahora bien, hablan también del tema de la ley de incentivo a las líneas aéreas de bajo costo. Nosotros, bajo la dirección o instrucción también del señor secretario de Defensa, tuvimos una reunión con el señor presidente del Congreso, donde le llevamos precisamente en conjunto con la Asociación de Líneas Aéreas una propuesta de revisar la ley de incentivo a las rutas de bajo costo, bajo la cual en su momento Spirit Airlines estuvo amparada, porque esta implicaba hacer la rebaja en las tarifas aeroportuarias, que es como el punto de quiebre del movimiento de estas líneas aéreas de bajo costo. Se presentó eso, entiendo, dice don Peter, que también están hablando del tema de la reforma de esta ley o mejorarla para poder incentivar. Cuando usted me pregunta qué podemos hacer, podemos generar los incentivos para líneas aéreas de bajo costo. Debemos fortalecer la aviación. El señor presidente está fortaleciendo la inversión en los 5 aeropuertos. Solo permíteme, tienes tantos conocimientos que si yo no interrumpo, llegas a las 9 de la mañana. Te felicito. Sí. Una mujer tan joven me está hablando con una solvencia, quiere decir que es experta en el área. Sí. Don Renato, cuando a mí alguien me dice, yo hago este ejercicio, cuando a mí alguien me dice una mujer tan joven, yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba y qué hacía don Renato Álvarez cuando tenía 37 años? Si es que te estoy felicitando, porque yo eso de sexismo y de géneros, a mí no me importa, te estoy felicitando. Al igual un cipote que me llame con 37 años, felicidades, porque estás hablando con solvencia. Ya era don Renato Álvarez cuando tenía 37 años y ya había tomado las decisiones más trascendentales para su carrera. Ya era un hombre de éxito. Bueno. Ya era un hombre de éxito. Y yo llamo el éxito porque ya estaba donde soñé desde los 5 años, ya tenía hogar, tenía esposa. Por favor, ¿sos feminista, Belkis? ¿Sos feminista? No, ay, entonces, por la edad. No estoy hablando de eso, ni que eres hombre ni mujer. Te estoy diciendo que estoy admirado. Pudo ser un hombre que me llamara. Yo me impresiono con la juventud que estudia, se fortalece, porque me estás hablando con mucha solvencia. Sí, yo creo que hay un tema importante que bien lo dice Belkis, y es que, obviamente, imagínense que países como Argentina, Perú, están siguiendo un proceso de liberalización del sector, pero ellos tienen líneas aéreas
de bandera nacional. Nacionales. Y son líneas aéreas, por ejemplo, JetSmart tiene su operación en Chile, tiene operación en Perú, tiene operación en Colombia, y pese a eso, esas líneas aéreas han entendido que si no se liberaliza el sector no se va a poder crecer. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hablan del cabotaje, y eso ha sido un tema en Honduras tabú, porque creen que, por ejemplo, una línea aérea que va a viajar, por decirle algo, viaja a Nueva York, San Pedro, Palmerola, San Pedro, Nueva York. ¿Cree que la gente va a comprar un boleto entre Tegucigalpa y San Pedro Sula en ese avión? No lo compra. Renato, yo he abierto rutas, Estambul, Bogotá, Panamá, Estambul, y jamás vendimos Bogotá, Panamá. Es más, a la línea aérea no le interesa vender eso, porque esa es capacidad para su vuelo internacional. Entonces, tenemos que empezar a romper esquemas. El tema es, esta industria está evolucionando muy rápido, porque esta industria hoy está en serios problemas. Hoy es el combustible, mañana va a ser las tripulaciones, pasado mañana va a ser los costos aeroportuarios. Entonces, el tema de los aviones, don Peter, también, ¿verdad? El tema de la escasez de los aviones es un tema real. Es un tema, los aviones, los motores. Por lo cual, muchas por ejemplo, aerolíneas también por eso planteaba el hecho de la mesa, liderada por Aeronáutica Civil, los sectores que son los dos operadores. Mira, yo por eso también cuando me comienzan a hablar de libertad total, pongo la barba en remojo y se me paran los oídos. ¿Por qué? Todo esto tiene que medirse bien si liberalizamos el mercado o no. Pero hoy lo de Spirit nos ha demostrado, si no lo hacemos, mira, nos ha demostrado desorganizados, que si no reaccionamos, como Costa Rica, como Colombia, como otros países, Perú, con mentalidad abierta, llegará un momento que podrá llegar a Miami desde Tegucigalpa, desde San Pedro Sula por carro. ¿Cuántos días? 14, 15 días por lo menos. Y que si el combustible sigue aumentando y no mejoramos las tecnologías alternativas, los carros eléctricos, vas a intentar llegar en mula o caballo a Miami. El país no se puede quedar atrás. Permítame. Permítame. Solo permítame. No se vaya por el lado así sexista, machista. No, yo le dije de la juventud, no le dije de la género. Ok, entonces lo que queremos es que el país se modernice y sea competitivo con lo que otros países están haciendo. Es lo que quiero decir. Y vecinos. Sí. Y vecinos, Belkis. Sí, así es, don Renato, y estoy totalmente de acuerdo y más bien agradezco sus palabras. Lo que yo le quiero decir que también no solo vemos el movimiento de pasajeros, la carga que se mueve vía aérea también tiene índices importantes y nosotros tenemos mucho por exportar. Sí. Ahí tengo a Pía que también le puede dar el dato de toda la carga que puede moverse desde la zona centro del país. Ellos tendrán mejores datos también, igual desde la zona norte. Entonces, no solo es el movimiento y la salida de pasajeros, sino también el increíble potencial. Tenemos 5 aeropuertos internacionales con potenciales maravillosos. Le decía el Palmerol, el tema de Carca, la región centro, la Ceiba, tenemos la parte también turística y toda la región norte, lo que producen en las zonas bananeras, La Palma y todo lo demás. Roatán con el potencial el turístico excepcional y San Pedro Sula el tema de la industria. Entonces nosotros tenemos, ahora bien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, todos estamos en la misma sintonía todavía, renuentes en el proceso de una liberalización. Ahí sí es uniforme. Nosotros tenemos pendientes acuerdos con República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá. El presidente ha estado, y yo sí quiero decirle, don Renato, que el presidente se ha estado reuniendo él directamente con representantes de líneas aéreas internacionales, previendo también esta situación y buscando el tema de fortalecer la conectividad aérea, porque también tenemos competidores, nuestros mayores competidores son los estados de la región, ¿verdad? Correcto. Aquí a la par El Salvador, como bien lo dijo, pero también quiero decirle, digamos, Iberojet y Air Europa son las rutas que ellos operan con bastante éxito, y aquí lo puede también ratificar PIA, con bastante éxito y con una gran capacidad que se mueven a diario, las operaciones que las llevan con una casi el 80 o 90% de capacidad. Entonces eso también es que nosotros nos movemos en el mundo. Gracias, Belkis. Lo que te quise decir es que sea hombre o mujer, me encanta que tengan o no la razón, porque de eso se trata también, gente como Belkis maneje con tanta solvencia
por lo menos desde la percepción teórica, conceptual, estas temáticas. Okay. Ahora, ¿a esta empresa se le concesionaron cuántos aeropuertos de Honduras? Tenemos Palmerola y manejamos Toncontín, que solo es para vuelos nacionales. Ok. ¿Qué está pensando PIA? ¿Qué está pensando PIA sobre esta problemática? Porque el concepto que tú has metido aquí, y usted me va a hablar también de eso, es de cielos abiertos como opción. E incentivos más. Cielos abiertos e incentivos. ¿Cómo anda el gobierno? Porque la empresa de Roberto Canaguati es estatal. Es estatal. ¿Qué piensa don Roberto? Eso después de la pausa. El sector privado, ¿cómo valora todo esto? Y el sector gubernamental, ¿qué está pensando a raíz de esa propuesta de cielos abiertos que nos maneja un consultor aéreo internacional como Peter Fleming? Atentos. Fácil, bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Honduras se enfrenta a una jornada seca y calurosa con máximas de 42 grados centígrados este lunes. Buscan a 2 militares de Estados Unidos desaparecidos en la costa de Marruecos. Entre otras noticias, periodismo en Honduras sigue en alto riesgo, 103 asesinatos desde 2001. Y Expo Hogar conquista San Pedro Sula, más de 12,000 personas disfrutaron la Feria del Hogar. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes, un día más y un día menos, pero Dios es bueno en todo tiempo. Mi nombre es Carlos Pinto, vivo en Texas. Poner los cielos abiertos es una idea perfecta, lo único que el gobierno debe de invertir en promocionar los lugares bellísimos que tiene Honduras, escribe el televidente. Buenos días, Avianca, más bien ya subió el precio. Otra opinión, qué buen tema, las líneas aéreas abusan de los usuarios con los precios. Es carísimo viajar de Honduras a todo Centroamérica, hacen con los precios lo que quieren, son abusadores con esos precios. Vamos a ver otras opiniones. Vamos a ver. Bendiciones y éxitos a sus panelistas. Estoy más que segura que compraron boletos adelantados y ellos sabían que se iban, no seguirían operando en Honduras. ¿Por qué estaban de sinvergüenzas vendiendo boletos y todavía con ofertas? Eso es fraude, eso es robo a mano armada. Gracias, escribe el televidente. Otra opinión. Le comparto por lo del Mundial, ya hay recargos en los pasajes de los países sedes. Ejemplo, México. Y eso que aún faltan meses para el Mundial, los recargos no se hacen esperar, que definitivamente es grosero. Son groseros esos montos, escriben los televidentes. Sigue opinando a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Miren, y esto se mueve a raíz de si le conviene o no a la empresa PIA, y el país se divide cuando le mencionamos la empresa que tiene concesionados 2 aeropuertos. ¿Qué está pensando la empresa que tiene concesionada uno de los aeropuertos más importantes? Uno de los 2 más importantes, el de Palmerola. ¿Y el otro que tienen concesionado? Toncontín. Toncontín, bueno, sí. Pero Toncontín es vuelos nacionales. Exacto. Por favor, Eric Spear. Renato, después de la magistral presentación que nos hizo Peter, solo quiero ingresar datos propios de Palmerola. Por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, Spirit Airlines fue una empresa que creyó en Honduras y vino a incentivar todo el mercado central, el mercado sur-oriente. ¿Por qué? Spirit Airlines no operó en Toncontín. Sí. No operó en Toncontín. ¿Sí?
Cuando abre Palmerola, es la primera aerolínea que llega a Palmerola. Entonces, ahí cuando la gente en el argot popular dice que los precios de Palmerola están muy altos, ahí vimos la mejora. ¿Por qué? Porque vino una ultra low cost a este mercado. Ahora, lógicamente, lo comparan con el aeropuerto de San Pedro Sula, que tiene sus ventajas. Y ahora, en un receso, lo hablaba con Roberto, la ventaja que tiene el aeropuerto de San Pedro Sula es que no tiene deuda. Y nosotros tenemos una inversión ahí, en Palmerola. Entonces, en el 2021, entra al mercado central, al sur y oriente, Spirit Airlines, y estas son las estadísticas de pasajeros, de salida de pasajeros de Spirit. En el primer año tenemos 48.144. En el mejor año, en cuanto a frecuencias, que fue en el 2023, tuvimos 82.900 pasajeros. Ya en el 2024 tuvimos el problema que venía presentando ya la aerolínea. Ahora, el 2025 fue nuestro mejor año. Nuestro mejor año porque tuvimos una frecuencia, en ese momento teníamos a Fort Lauderdale, teníamos a Houston y teníamos a New Orleans, ¿verdad? En comparación con la presentación que hizo del aeropuerto de San Pedro Sula, creo que estaba en 106.000. 130.000. 130.000. 140.000 en el 24 y 102.000 en el 25. 102.000 en el 25. Súmele 93.000. 200.000. ¿Cuánto representaba eso en tarifa aeroportuaria? Que es por lo que nosotros trabajamos como concesionaria y ustedes pues como administradores de ese aeropuerto. Esto representa casi 4.3 millones de dólares. ¿Sí? En el 2026, pues tuvimos el declive. Nosotros cerramos con 3 frecuencias, después de tener 17 frecuencias con esta aerolínea. Sí. ¿Por qué? Múltiples problemas. Como bien lo dijo Peter, ya empezaba el problema, a mi criterio, empezó con el COVID, con las restricciones de COVID. ¿Sí? Esa es una empresa low cost, entonces, y restricciones que tuvo todo las líneas aéreas, creo que la dejó tambaleándose, logró recuperarse. Y otro hito importante para el cierre de operaciones fue el bloqueo que tuvo para la fusión con JetBlue. Este bloqueo que en Estados Unidos tienen un debate político, no tanto comercial, es un debate político en cuanto a la administración de Biden, que bloqueó esta fusión, y si nosotros nos vamos a leer en qué se basó la Corte para bloquearlo, es una cuestión de competencia. Y hoy esa competencia les explota en la cara, nos explota a toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que se protegió supuestamente por parte de la administración pasada en Estados Unidos vino a repercutir en un problema grave hoy. Sí. ¿Verdad? Tal vez si esa fusión se hubiera autorizado, se hubiera dado, a lo mejor no hubiera cerrado Spirit sus operaciones. Pero, ¿qué representa el cierre de Spirit para Honduras? No para Palmerola, no solo para San Pedro Sula. Representa, creo que en su estadística estaban como en 5.2 millones en ingresos del año pasado, súmale 4.3 millones, casi 10 millones de dólares, solo en tarifa aeroportuaria. Pero a todo esto hay que poner servicios aeronáuticos, hay que ponerle tripulación, cuántos empleos se dejan de generar aquí en el país, y ahí en Estados Unidos pues se maneja la cifra de 14.000 empleos, ¿verdad? Y hablando de toda Latinoamérica, la tripulación, los agentes de counter. Entonces, y eso solo para hablar de costos aeroportuarios, pero hablemos también del impacto de la economía en Honduras. ¿Cuánto turista deja de venir? ¿Sí? ¿Cuántos viajes de negocios? Peter, ¿cuántas veces viajamos por una reunión de emergencia un viernes a reunirnos, el sábado y el domingo regresábamos otra vez acá? Entonces, ese impacto que
que genera para Honduras, tenemos nosotros como agentes en el mercado que sentarnos. No seguir el ejemplo del gobierno anterior, y esto no lo quiero politizar, pero es una verdad. El gobierno anterior relegó Palmerola, ¿sí? Lo hizo a un lado porque lo veían como un enemigo a Palmerola, y hoy... ¿Enemigo de quién? Enemigo del gobierno. ¿Por qué? Primero, por los intentos que tuvieron para expropiar, ¿sí? Luego, incumplimientos que tuvieron con la concesionaria, que contigo lo hemos visto, y todavía sigue el problema que no cumplió con su palabra el exministro cuando aquí se comprometió a la entrega de las obras. Ya nosotros tenemos un plan con el concedente y en 6 meses, nos pusimos un plazo de 6 meses para la entrega de esas obras, pero ese es otro tema. Nosotros tenemos como actores del mercado aeronáutico que sentarnos, escuchar personas que tengan la experiencia como Peter, para que nos puedan guiar, la autoridad como Belkis, que pueda guiar a todo el sector aeroportuario para tomar las mejores decisiones. ¿Qué pasó? Ya nosotros veíamos el declive de Spirit, pero no nos preparamos. No nos preparamos como país para afrontar eso. Ya nosotros tuvimos una reacción. Nuestros principales operadores andan fuera del país buscando ese reemplazo, pero en esta industria no es de la noche a la mañana que se van a llenar todas estas frecuencias. Recordemos que también venimos arrastrando problemas sobre la producción de aviones, los problemas que tuvo empresas como Airbus con los motores. Entonces, es un problema muy complejo. Mira, a nosotros lo que nos importa como hondureños es pasajes aéreos baratos e ingresos aeroportuarios que se vuelvan rentables para la empresa concesionaria y que se vuelvan rentables para el gobierno. Sí, estas son las dos máximas en este debate. Exactamente, y eso es lo que perdimos con Spirit. Ahora, ¿cómo lo vamos a reponer? Eso es importante. Entonces, ahí nosotros, aisladamente, tanto EISA como Palmerola, ha tenido un plan de incentivos para las aerolíneas. Yo hoy lo puedo decir acá. Para que nosotros pudiéramos operar Spirit e Iberojet, les dimos un plan de incentivos a estas aerolíneas que, gracias a Dios, respondieron a Honduras. Le respondieron al pueblo hondureño con bajos costos, pero ¿qué pasa? Y volumen. Para que se beneficie el Estado con los ingresos aeroportuarios. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una política de país que autorice incentivos a EISA, que autorice incentivos a Palmerola para atraer estas aerolíneas low cost, ¿sí? Para beneficio del pueblo hondureño, aisladamente no lo vamos a poder hacer. Esto es de sentarse, crear una mesa de crisis, como bien lo dijo Peter, donde tomen en cuenta todos los actores del sector para tomar decisiones integrales. Y no solo en pasajeros, también tenemos en carga. Nosotros hace 1 año y fracción estamos operando una terminal de carga que empezamos con 2 frecuencias con Amerijet, ¿sí? Y de 2 frecuencias, en el lapso de 1 mes pasamos a 7 frecuencias. Pero porque se vio la demanda de carga para toda la zona sur del país, por la conectividad que tiene Palmerola con el canal seco, exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Un ministro de Inversiones anterior prácticamente fue a sentarse con esos productores y decirle, no, salgan por San Pedro Sula. Entonces, no tenemos un plan de país. ¿Y eso fue político o fue rentabilidad, lo que el ministro anterior dijo? Ambas. Político. Ambas, porque estaba bajando político. La rentabilidad de San Pedro Sula con ¿Tú dijiste que fue político? Sí, mire, a ver. Rápido. Mire, rápido. Es político. ¿Por qué? Porque si yo produzco el producto en el sur, ¿por qué tengo que ir hasta el norte? Exacto. El costo de trasladar un camión. Tiene el aeropuerto ahí cerca. ¿Y qué ganaba el Estado con esa postura? Bloquear a Palmerola. Políticamente, ¿por quién es el concesionario? Porque es un concesionario privado. Acuérdense que recuerde que los aeropuertos tienen que volver a manos del Estado, ¿se acuerda? Y la política del gobierno anterior
como bien lo dijiste, de recuperar todas las concesiones. Óigame, a nosotros nos bloquearon toda la administración Estamos hablando de un modelo económico que creía libre y otro modelo económico que todavía no entiendo si este gobierno cree en algo diferente. Ellos están totalmente diferentes. ¿Tú crees en cielos abiertos para mitigar este impacto que nos deja siempre y cuando estudiemos la rentabilidad no solo de Palmerola, sino que de San Pedro Sula, porque eso va a afectar, porque nosotros no tenemos un hub de una aerolínea aquí como El Salvador. Como El Salvador. Entonces, ¿qué va a preferir la gente? Por menos costo, irse a un vuelo, como tú bien lo dijiste, al Salvador, para que tiene mayor conectividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que proteger tanto al inversionista nacional como a los aeropuertos nacionales. Entonces, nosotros no estamos cerrados, siempre y cuando nos sentemos y busquemos la mejor salida para todos. ¿Cuál es la mejor salida para ti? Y para la perspectiva desde el punto de vista empresarial, el concesionario y para el Estado. Que podamos hacer un plan como país para incentivar estas aerolíneas, que esas aerolíneas de bajo costo puedan venir, ¿sí? Pero que lo veamos en sentido de país. ¿Y eso cómo se logra? Nosotros, en una mesa de trabajo con técnicos. ¿Buscando qué? ¿Buscando qué opción? Buscando, puede ser cielos abiertos, como bien lo dijo Peter, pero siempre y cuando buscando una rentabilidad con un punto de equilibrio, porque recuerde que aquí tenemos dos realidades. EISA maneja un aeropuerto que tiene cero deuda. San Pedro Sula, San Pedro Sula, sí. Nosotros tenemos todavía una deuda que pagar, ¿sí? Entonces, eso nos permite, no nos permite a nosotros crear esos incentivos para estas aerolíneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos afecta nuestra operatividad. Entonces, ahí en ese momento es llegar a ese punto de equilibrio en una mesa con expertos y si una de las mejores salidas es los cielos abiertos, bienvenido, siempre y cuando respetemos el Estado de Derecho, nuestro contrato y no solo eso, sino que las condiciones económicas para todos los aeropuertos. Aquí tenemos otra condición, Renato, y de esto poco se habla, y es que nosotros somos el país en Centroamérica que más aeropuertos internacionales tiene, y la demanda que tiene el país no da para tantos aeropuertos, pero tenemos que afrontar esa característica. No estoy diciendo cerremos Roatán, cerremos La Ceiba, ¿sí? Y San Pedro Sula y solo dejemos dos. No, es hacer esa planificación como país para que todos seamos rentables. Esa es, creo, una de las principales premisas para poder llegar a un buen puerto con estas decisiones que se deberían de haber tomado desde hace 2 años cuando empezamos a ver el declive de Spirit. ¿Saben qué? Yo no soy experto en esto. Me parece que el debate de Honduras sobre esto viene desde hace años y es estrictamente político. Entre el modelo económico que nos planteaba el gobierno anterior, no sé qué piensa el gobierno actual de Tito Asfura, pero no sé por qué creo que el asunto es quién tiene la concesionaria en este momento. Mira, Renato, yo creo que más allá de pero todo así, eso, muy concreto, sí, muy mire, concreto, más allá Peter. de todo esto, yo lo que creo es que, mire, la inversión privada en toda Latinoamérica se está dando, ¿ok? Hay países donde están entregando sus aeropuertos al sector privado, porque a veces el sector público no puede hacerse cargo y tiene otras prioridades, ¿cierto? Salud, seguridad, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? El sector privado necesita seguridad jurídica. Obvio. ¿Ok? Hace una inversión. Ahora, este sector requiere de inversiones adicionales para traer estas líneas aéreas. Y el tema más importante aquí, como bien lo decía Eric, creo que lo hemos hablado hasta la saciedad, es definir un plan para atraer y poder minimizar o amortiguar este impacto. Es, primero, definiendo qué líneas aéreas nos interesan, qué mercado es los más grandes que tenemos. Estados Unidos es nuestro principal mercado. No nos mintamos, de ahí comemos todos. Los aeropuertos, de ahí comen, o sea, la mayor tarifa está en las funciones a las rutas a Miami, a Houston, a Nueva York, donde usted quiera. Pero hay que definir esa estrategia y cuáles son los operadores que se van a ir a hablar. O sea, podemos ir a hablar con mucha gente. Yo he visto gente que va a Japón a hablar con Air Japan, perdón, pero para que nos traigan en Latinoamérica, ni siquiera fuera, en ningún país. O sea, y nosotros queremos traerlo a Honduras.
Me explico. Entonces tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y como decíamos inicialmente, la propuesta de cielos abiertos es desregularizar la industria para crear el mecanismo a través de un plan de una mesa y crear los planes de incentivos para ir a buscar a los que ya nos dicen no. Miren, esta es la nueva Honduras. Está bien. Venimos con estos planes. Queremos que ustedes vuelen. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperarlo. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Esa es la verdad. No, está bien. ¿Tú crees que desde el gobierno anterior lo que el gobierno quiere es sustituir a PIA? ¿O no. que otros empresarios privados sean PIA? No. Yo creo que ahorita el tema es PIA tiene la concesión, necesita seguridad jurídica. Irrefutable, PIA tiene la concesión. Sí. Y este gobierno, el actual gobierno, está respetando la seguridad jurídica. Y eso es importante. Ok. Eso es más. ¿Pero le encantaría que EISA manejara todo esto? No creo. Yo creo que van a respetar el tema de... Conociendo a Tito, empresario, no creo. No, yo creo que lo que va a hacer es... EISA no es una empresa estatal, es una empresa privada. Una empresa privada. Y tiene techo. Nosotros somos una empresa privada. Pero inmiscuido el gobierno. No, auxiliar el de la administración es el pública. Dueño, pero nosotros somos una SA. Y entonces, para ti, ¿cuál es la solución, Roberto? Nosotros como dijo Eric, tenemos que juntarnos con Aeronáutica, crear una mesa de trabajo y en conjunto ir a buscar las líneas aéreas que nos interesan que vengan a reemplazar a Spirit. Y eso lo tenemos que hacer inmediatamente. No podemos esperar mucho porque tampoco no es que ellos tienen todos los aviones ahí dispuestos para cuando nosotros queramos. Correcto. ¿Y cuántos aeropuertos es una planeación que para ellos les va a costar varios meses tomar estas rutas de Spirit si es que acceden a hacerlo. Ok. ¿Verdad? Básicamente y en cuanto a las libertades aéreas, sí yo defendería un poquito por la policía a Sosa y CM, no les daría la novena libertad, digamos, del cabotaje para proteger a CM y Sosa, que hacen una inversión con un esfuerzo, ¿verdad? Óyeme, ¿y esas octavas y novenas libertades qué son? Porque el pueblo no entiende eso. Bueno, la novena libertad es, digamos, que venga una línea aérea y prácticamente mantenga un avión aquí y haga vuelos de Tegucigalpa a San Pedro y regreso, y a Ceiba y regreso, en competencia con CM y Sosa. Entonces, no, por lo menos la novena, como dice Peter, no creo que ninguna lo haga, pero mejor no ponerla. Darla de la séptima para abajo. Ahora, yo, Renato, hay un tema bien importante. ¿Cuáles son los 3 indicadores de medición de un aeropuerto? Normalmente, tráfico de pasajeros, movimiento de aeronaves y niveles de carga. Y hay rentabilidad. ¿Verdad? Y hay rentabilidad para todos, para todos. Pero hoy la tendencia se llama otra, se llama experiencia del pasajero. El cliente final es nuestro pasajero, es el que vuela, es el que llena los aviones y todos los aeropuertos. ¿Y qué es lo que quiere? Pasajes aéreos baratos. Entonces, si sabemos eso, nos sentamos con las líneas aéreas y es una comunicación formal, sincera, decir, ok, a ver, sentémonos con todas las líneas aéreas. ¿Cómo hacemos para bajar el valor de los boletos? ¿Qué ocupan ustedes? Hoy por hoy le van a decir, no, es que el precio del combustible está en tanto. Bueno, pensemos fuera de la caja y aquí entre todos busquemos una solución. Pero garantícenme que vamos a hacer políticas de precios bajos en temporadas, etcétera. ¿Por qué? Porque, y esto lo hago, mire, yo se lo digo, yo lo hacía en Colombia, me sentaba con las líneas aéreas todos los meses, y me decían que andaba paseando. No, me sentaba con las líneas aéreas en cualquier parte. ¿Cuál es tu plan de crecimiento? ¿Cuánto vas a poner la tarifa este mes? ¿Por qué? Porque eso, al final, el pasajero es nuestro principal cliente, no se nos olvida. Mira, y yo te digo algo. Bien o mal, el Estado tiene un contrato legal con esta empresa, con PIA, que vence, ¿cuándo vence? Son 34 años de concesión. ¿Cuándo termina? Estamos hablando de 2021, 2030 y... 2040 y pico. Mira, eso va a terminar. 2050. El problema... No, porque... Bueno, el 2050 termina. ¿Por qué? 34 años. Son 34 años y empezamos en el 2001. Ajá. 2016. 2001. No, 2016. 2021, que diga. 2021. Termina en el 56. 55. Ok. Yo, sin ser experto, alguien quiere terminar ese contrato ya urgentemente con esta empresa. ¿Cómo lo hacemos sin irrespetar la seguridad jurídica? Imposible. Oíme.
Yo creo que ahí viene todo el rollo que yo no acabo de entender ese rollo. Indistintamente de que sea Pérez el dueño de la empresa, no acabo de entenderlo. Pero yo creo que, mire, ahorita el tema más importante es, sea Pérez, sea Martínez, sea que sea, va a perder dinero. Si es el un Estado. Inversionista, es un inversionista. Yo lo que quiero como ciudadano es pasajes baratos y volumen de vuelos a nuestros aeropuertos. No se me caigan mis ingresos. Renato, hay que dejar dos premisas claras. Esa política fue adoptada por el gobierno anterior. Este gobierno ha mostrado una apertura total para resolver estos problemas y ya no lo seguimos haciendo. Yo lo traje a colación porque si nosotros hubiéramos hecho esta mesa en el gobierno anterior, previniendo cuando empezaba a darse los primeros síntomas de Spirit, nosotros ya tuviéramos una solución. Y la segunda premisa, Renato, para abrir una frecuencia no es de la noche a la mañana. Sí, por lo menos son 6 meses, Peter, más o menos. Mínimo para poder aperturar una frecuencia. Ahora, tenemos que hacer un plan de cómo nosotros, como los principales actores en este problema en Honduras, vamos a afrontar estos próximos 6 meses. Correcto. Por eso, lo que aspira Frente a Frente, Canal 5, Televicentro es volumen de pasajeros a nuestros aeropuertos, más líneas aéreas y pasajes baratos. A mí lo político y los intereses económicos de empresarios o de políticas ideológicas porque favorecen a alguien de izquierda o derecha, a mí me sopla eso. Quiero pasajes aéreos y volumen bueno y permanente en los aeropuertos de Honduras. La última pausa.